Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Probando. Gloria a Dios. Creo que hoy sí. Poderoso es el Señor. Que Dios me lo bendiga una vez más. Quiero que desarrollar un estudio, hermanos, basado en algo que estuve comentando el domingo anterior sobre la naturaleza de Jesús en su resurrección. La naturaleza de Jesús en su resurrección. Para analizar un poco ese texto que está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a ver si lo localizamos. Ya yo se lo voy a tirar en la pantalla. Lucas capítulo 24. Fíjese que me llamó muchísimo la atención. Permítame, quiero ver si tengo audio aquí en la transmisión. Sí. Estamos bien. Hermano Pablo, tal vez me trae una de las cosas de poner el teléfono que han de estar allá en el... acá tengo una. Perdón, hermano, acá hay una. Disculpe. Gracias. Ahí sí. Vamos a ver. Capítulo 24 del libro de Lucas. Hermano, me llamó mucho la atención tener que tocar este tema, porque fíjese que fue una de las doctrinas atacadas en el principio de la iglesia hace unos 2000 años atrás, y que aún en el tiempo actual hay muchos que niegan esta doctrina fundamental del cristianismo. Creo que es uno de los pilares. Cuando decimos pilares son las columnas en las cuales está edificada una construcción, la que sostiene un edificio. Eso es un pilar. Entonces, en este caso, la iglesia como un edificio es sostenida en ciertos pilares doctrinales, y uno de ellos es la resurrección de Jesús. Es uno de los pilares fundamentales, igual que su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Si alguien no cree en la muerte expiatoria, o sea, sustitutiva de Cristo en la cruz, o sea, de que Él pagó el precio por nosotros en la cruz, entonces no es cristiano. No es cristiano, y mucho menos va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación, hermano, está edificada en la fe en ese sacrificio. ¿Sí? Si alguien no cree, o sea, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos, como hablaba el domingo anterior? ¿Por qué venimos a los estudios de la palabra? Porque necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Necesitamos cada día ir cimentando nuestra fe. Ahora, para eso tenemos la palabra de Dios, que es la que nos da la luz, la que nos guía. Por tanto, si nosotros no estamos constantemente buscando, pidiéndole a Dios entendimiento, revelación, sabiduría, para poder entender su palabra y entender por qué digo que yo soy cristiano, o por qué digo que yo me congrego, o por qué digo que yo soy salvo, por qué digo que yo soy hijo de Dios, por qué digo yo que soy parte de la iglesia de Cristo.
Bueno, tengo que tener evidencias, fundamentos. ¿En qué me baso para decir eso? Por tanto, uno de los pilares y de los angulares de la iglesia y de la fe cristiana es creer que Jesús pagó ese precio por nosotros en la cruz del Calvario. Que ese sacrificio es suficiente para hacernos aceptos delante de Dios, que ese sacrificio y esa sangre derramada es la que nos limpia de todo pecado. Pero si tenemos duda de eso, entonces estamos en problemas, gravísimos problemas, gravísimos problemas. Hay cristianos, hermano, que dicen que son cristianos y ni siquiera conocen cuáles son las doctrinas fundamentales. Y cuando viene un testigo de Jehová, se lo hace derribado del árbol. Se lo hace derribado de la roca. Bueno, aunque yo dudaría que estaba en la roca, ¿verdad? Lo más seguro estaba tratando de subirse a la roca, que es Cristo. Cuando viene una con una falsa doctrina y nos empieza a querer convencer con su falsa doctrina, vamos a caer facilito. ¿Por qué? Porque no conocemos los fundamentos de la fe cristiana. Imagínense que el testigo de Jehová le hace creer a la gente que Jesucristo no es Dios, cuando los textos bíblicos, uno tras otro, nos habla de la divinidad de Jesucristo. Mire qué terrible. Cuando viene un adventista, fácil convence a aquel que no está bien fundamentado en esta roca, que no conoce la doctrina. Por eso es que la iglesia primitiva nos dice a nosotros en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando se convirtieron los primeros 3,000 personas, dice que esto, dice allá en los versículos del 40 para arriba o para adelante, dice que estos que creyeron, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que ellos no siguieron escuchando a los fariseos. Ellos no siguieron escuchando a los sacerdotes. Ahora estaban escuchando a los apóstoles, porque los apóstoles eran los que conocían la doctrina. Es a quien Jesús les enseñó la verdad para que la transmitieran. Es como que usted diga que es cristiano, pero los domingos se va para la misa a oír al sacerdote, y los jueves se va para la hora santa a oír al sacristán, o ¿cómo se llama ese diablo? ¿Cómo le llaman al el delegado, creo, el delegado de la palabra, ¿verdad? A la hora santa. Y luego el viernes viene a la iglesia evangélica. El domingo va a la misa en la mañana y en la noche viene no, hombre, ese no es cristiano, hermano. Ese anda más perdido que una pulga en una peluca. Cristo Jesús. Dice Lucas 24. En el versículo 35 comenzamos leyendo. Vamos a ver, 35, vamos a poner 35. Ahí. Ok, no, sí, vamos a 36. 35 es de la lectura anterior. Ya la vamos a ir a leer también. 36 entonces, vamos a ver. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
Ay, qué tremendo. Los discípulos, cuando apareció Jesús en medio de la reunión en lo que estaban ellos platicando, porque ellos estaban escuchando el informe de otros dos que habían visto a Jesús en el camino a Emaús. Ya vamos a ir a la historia anterior. Ahora ellos estaban encerrados, asustados, atemorizados, porque tenían miedo que iban a venir los romanos o los mismos judíos del templo y que los iban a secuestrar y a llevar al presos y quizás hasta matar. Ellos estaban atemorizados porque Jerusalén estaba alborotada. Era el primer día de la semana. Era el primer día de la semana. Había un rumor que Jesús no estaba en la tumba. Y el rumor era que los discípulos se habían robado el cuerpo y que saber a dónde lo habían ido a esconder. Las autoridades, cuando escucharon que los soldados dijeron, sucedió algo impresionante. Hubo un terremoto. Y de pronto la roca se partió. Y de pronto la roca se movió. Y de pronto miramos la tumba y la tumba estaba abierta. Y de pronto nos fuimos y nos asomamos y lo que vimos ahí fue algo impresionante. Y el cuerpo no estaba. Dijeron los soldados romanos, eso fue que seguramente resucitó. Entonces dice que las autoridades le dijeron a los soldados, estamos hablando de las autoridades religiosas, de los sacerdotes, de los sinvergüenzas del templo, en vez de reconocer que lo que Jesús dijo que iba a resucitar, en vez de reconocer que Jesús lo había dicho y que ese era el cumplimiento de lo que él había dicho, ahí nomás tenían que haber arrepentido todos. Todos tenían que haberse arrepentido, decir, no hombre, ¿cómo estamos nosotros aquí todavía dudando de que él era lo que dijo que él era? Él es el Mesías. Dios tenía que haber reconocido eso, sino que dijeron ellos, no hombre, qué barbaridad, ahora el asunto se nos pone peor. Si él resucitó, ahora todo el mundo se va a ir detrás de él. O sea, ellos pensaban que Jesús ahí nomás iba a formar su reino y su gobierno y que se iba a venir a sentar en el trono y que iba a derribar a Herodes y que les iba a quitar a ellos todo lo del templo y que Jesús iba a entrar al templo y que se iba a adueñar de todo. Y dijeron, vamos a perder nuestro statu quo, o sea, nuestra forma de vivir, nuestro modus vivendi. Se nos acabó el negocio, ahora hay que inventar algo para seguir sosteniendo el negocio, para que la gente no vaya a creer en esto. Entonces así que ustedes los soldaditos, les vamos a pagar, les vamos a dar muy buen dinero. Y ustedes digan que fue que los discípulos vinieron de noche y que los agarraron a ustedes y los apalearon. Bueno, pero si no tienen seña de garrotazos, entonces digan que solo los amarraron y que se los robaron y se los llevaron y se llevaron el cuerpo y que ustedes no pudieron hacer nada porque eran muchos los que vinieron. Así dijeron los soldados, pero cuando se dé cuenta nuestro gobernador, cuando se dé cuenta nuestro supervisor, cuando se dé cuenta nuestra autoridad política, en este caso Herodes o el gobernador Poncio Pilato o el tribuno o el jefe de la milicia, nos van a meter presos y hasta nos pueden matar. Porque nos descuidamos de nuestro trabajo. Y entonces le dijeron los sacerdotes, no se preocupen, nosotros tenemos buena amistad con el jefe, tenemos buenas relaciones con el gobernante, nosotros vamos a ir como testigos de que lo que ustedes dicen es cierto. Mire cómo la armaron. Así que entonces los mismos soldados que dieron testimonio al principio de que Jesús había resucitado, ahora estaban diciendo que a Jesús se lo habían
venido a traer los discípulos, lo habían sacado de la tumba y que se lo habían llevado. Y ese dicho, hermanos, se hizo tan popular que pasaron los siglos y aún en el día de hoy, en el siglo XX, hay gente poniendo en duda la resurrección de Jesús. Qué terrible. La mentira, hermanos, hace muchísimo daño. Cuando veo esta situación de estos hombres del templo, que ellos prefirieron callar las bocas de los testigos, prefirieron pagarle a ellos por una mentira para no perder su forma de vida. Es lo mismo que hoy sucede cuando nosotros somos testigos de Jesús y le hablamos al mundo y le hablamos a todo este montón de falsos que hay hoy en día, de que dejen de seguir engañando al mundo, que dejen de seguir engañando a la gente, que dejen de seguir diciendo lo que no es. Y ellos prefieren, hermanos, negar la verdad por no perder su condición y su forma de vida. Mire, hace un tiempo, Benny Hinn, un hombre que en los principios fue un hombre que conoció la verdad, Dios le bendijo con dones especiales, pero cuando él se dio cuenta que con estos dones podía hacer muchísimo dinero, se dedicó a comercializar la palabra de Dios y a usar los dones para hacer negocio. Se hizo millonario en dólares, no en pesos devaluados, y engañó a mucha gente, y de ellos que hoy son discípulos del mismo Benny Hinn. Hablo, por ejemplo, de Guillermo Maldonado, discípulo de Benny Hinn, con sus mentiras. Ahora, Guillermo Maldonado llegó a usar tanto la misma mentira que ahora él tiene una multitud de discípulos haciendo exactamente lo mismo. Cash Luna es un discípulo de Maldonado. Y así por el estilo, le podemos mencionar a muchos. Ahora, el año anterior, Benny Hinn reconoció que andaba equivocado, que se estaba enseñando equivocadamente y que estaba usando la mentira para sacar dinero y sacar provecho. Y él dijo: no más voy a predicar el evangelio de la prosperidad y no más voy a seguir engañando con esta unción mentirosa y falsa. Y le habló a los ministros de la actualidad y les dijo que abandonaran esa práctica, que eso no es correcto, que se arrepintieran y que volvieran al camino correcto, a la senda antigua. Pregunto, ¿conoce usted de alguno que se haya vuelto de todos estos falsos que le acabo de mencionar y que haya dicho: yo también me arrepiento de predicar esta mentira y yo también voy a abrazar el evangelio verdadero de Cristo? No sé si usted conoce alguno, yo no conozco ni uno. Ninguno le hizo caso a Benny Hinn. En la mentira sí lo siguieron, pero en la verdad no lo siguen. ¿Por qué no lo siguieron? Porque simple y sencillamente dejar de decir mentiras y dejar de hacer lo que están haciendo significa, hermanos, perder el estilo de vida que están llevando. Si estos hombres se arrepienten de corazón y verdaderamente, lo primero que deberían de hacer es regresar toda esa fortuna que han hecho a través de la mentira y la falsedad. Pero no están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos a dejar esas mansiones en las que viven. Estos hombres viven en mansiones, compitiendo con los grandes de Hollywood, con los grandes magnates como Donald Trump, como Bill Gates,
Carlos Slim. O sea, ellos viven en mansiones de 10 millones, 15 millones de dólares. ¿Cuántos templos podríamos hacer nosotros con esa enorme fortuna? ¿A cuántas almas les podríamos llevar el evangelio? Ellos no van a abandonar ese estilo de vida. No están dispuestos a tomar la cruz. No están dispuestos a abandonar esas cuentas bancarias enormes. Todos los días, esa gente, hermano, no sabe ni cuánto tienen de dinero, porque todos los días se está ingresando dinero a sus cuentas. La gente les está depositando diariamente de todos lados del mundo. La gente diciendo, uy, yo voy a ofrendar a este ministerio, yo voy a bendecir a Guillermo Maldonado, yo voy a bendecir a Cash Luna, yo voy a bendecir a todo este montón de diablos. Y ellos están recibiendo diariamente millones y millones de dólares en sus cuentas. No están dispuestos a decir, ciérrenme esas cuentas, que cuando alguien vaya a los bancos a hacer un depósito a nombre mío o de mi empresa, porque esas iglesias no son iglesias, esas son empresas. Tienen gerentes, allá hay secretarias, aquí secretarios. Qué terrible. Si ellos dijeran tan siquiera, van a los bancos, van a los bancos de Estados Unidos y dicen, cancéleme esas cuentas, cancéleme, que cuando alguien vaya a cualquier país a hacerme un depósito a esa cuenta, se encuentre que la cuenta está cerrada, está clausurada, para que no me manden más dinero. Eso deberían de hacer, pero no lo hacen. Eso le pasó a estos sacerdotes. Ellos dijeron, si nosotros aceptamos que lo que estos están diciendo, que Jesús resucitó, se nos va a caer el negocio. Si aceptamos que Él era el Mesías, se nos va a caer el negocio. No estaban dispuestos a perder. Así que entonces, el ataque, hermano, a la verdad bíblica viene porque se convierte en un interés la mentira. Se vuelve un interés muy remunerable. La gente lo que a veces no entiende es que ellos dicen, bueno, yo saco un provecho con esta mentira. Lo que no saben es que detrás de todo eso está el diablo manipulándolos para llevárselos al infierno y llevar a un montón de gente con sus engaños también. Así que entonces, cuando nosotros encontramos, hermano, esta historia de Jesús, creo que esta historia es la prueba más poderosa, más, ¿cómo lo voy a decir? Es la prueba más convincente que Jesús pudo darle a sus discípulos de su resurrección. En aquel tiempo, muchos cuando estaban diciendo, bueno, Jesús realmente no resucitó su cuerpo, Él solo resucitó en espíritu. Y esto fue lo que enseñaron en los primeros siglos una serie de predicadores, entre los cuales figuran los famosos gnósticos. Los de la doctrina del gnosticismo es una doctrina que enfatiza que Jesús no resucitó corporalmente, sino que Él solamente se levantó en espíritu. El primer problema que encontramos aquí es que un espíritu no puede resucitar, porque para resucitar es necesario morir. Y un espíritu no muere, un espíritu es eterno. Lo que muere es el cuerpo. Por tanto, la resurrección solamente se aplica al cuerpo. Resucitar es volver a la vida. Y en este caso, como ni el cuerpo muere, ni el alma muere, lo que muere es como el espíritu no muere, ni el alma muere, sino que lo que muere es el cuerpo, porque el cuerpo es el único que está sujeto a la muerte. El cuerpo es el único que se degrada con el tiempo. Por tanto, la promesa de la resurrección es hacia el cuerpo, no hacia el alma, no hacia el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no mueren. Cuando la persona muere,
cuando su cuerpo muere, está muriendo el depósito o el templo o la casa donde habita el espíritu y el alma. Por tanto, el alma, la parte espiritual, cuando el cuerpo muere, ya no puede seguir sostenida un cuerpo muerto. Por tanto, se sale y va a un lugar que Dios ha preparado mientras viene el día de la resurrección. Y esa resurrección es tanto para los buenos como para los malos, para los justos como para los injustos. Lo dice en el libro de Juan en el capítulo 5. Juan en el capítulo 5, solo lo voy a citar. Dice en el capítulo 5 del libro de Juan, en el versículo número 28, dice, Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo ellos a resurrección de condenación. Mire qué tremendo. La resurrección del cuerpo es para todos los humanos, buenos y malos. En la actualidad, el que va a ser resucitado para la condenación ya lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando muere, cuando su cuerpo muere y su parte espiritual sale de él, él no sube al cielo, porque él no tiene ningún derecho a entrar al cielo. Si muere en pecado, va al lugar de tormento, como ya nos lo explica Lucas mismo en el capítulo 16 con la historia del rico y de Lázaro. El rico dice que estando en tormentos, alzó sus ojos y vio a Lázaro que estaba junto a Abraham. Lázaro estaba en un lugar distinto, pero Lázaro también está esperando la resurrección del cuerpo, como el rico. El rico no está esperando la resurrección del cuerpo, porque a él no le importa ni le interesa la resurrección del cuerpo. Pero lo van a resucitar y le van a dar ese cuerpo. Ahora, quien la está esperando son los hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios tenemos una promesa. Ellos allá donde están en este momento, los hijos de Dios, los que han partido de esta tierra, los que partieron de su cuerpo, ellos están en un lugar también de espera, y ellos saben que no están completos todavía. Ellos saben que para completar toda la promesa de Dios y lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, falta la resurrección. Por eso es que Cristo resucita, para demostrarnos a nosotros, número uno, era para vencer la muerte. Primeramente para vencer al diablo al resucitar, y que el diablo y la muerte no podían retenerlo a él en la tumba y en el Seol, en el lugar de los muertos. Al no poderlo retener, él estaba teniendo una victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Pero lo segundo que él estaba logrando en su resurrección era darnos a nosotros una evidencia y una prueba de que la resurrección sí es posible y que el cuerpo volverá a la vida a pesar de que hayan pasado 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 o 6000 años. Él va a volver a la vida. Bendito sea su nombre. Esto es hermoso. Entonces sigue diciendo. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pensaban que veían un espíritu. De pronto oyeron que le dijeron, pasa a vosotros. Y vieron una silueta. Y dijeron, será un espíritu. Porque la puerta ni se había abierto, hermano. Espantados se atemorizaron, pensaban que veían espíritu. Eso estaban pensando ellos.
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea que Jesús conoció los pensamientos de ellos. Ellos no estaban gritando: ¡hey, un espíritu! No estaban gritando. Se asustaron, se atemorizaron. Es que mire, comencemos por el principio, hermano. Y alguien dice: ¿se puede comenzar por el final? También. Si usted lee Apocalipsis y viene para atrás, usted está comenzando por el final. Comencemos entonces por donde debemos de comenzar. Ellos estaban atemorizados porque los estaban acusando que se habían robado el cuerpo, que habían ido y habían... ay, Dios mío. En esta versión mentirosa de los sacerdotes y de los soldados, los discípulos estaban en un grave problema. Pudieron haber sido acusados por Roma de atar, golpear y amarrar y secuestrar a soldados romanos. Eso era un gran delito. Porque para robarse el cuerpo, que estaba bajo la vigilancia de unos soldados, tenían que poner fuera de combate a los soldados. Los soldados pudieron haberse golpeado contra unas rocas o decirle uno al otro: pegame un garrotazo vos a mí, y vos pegame una bofetada y meteme una cortadura por acá, para que cuando vayamos donde el gobernador le digamos que no, que eran tremendos los que vinieron, que no fueron fáciles de vencer, y que nos vencieron y nos golpearon y qué sé yo. Hubiera el gobierno romano pudo haber mandado una tropa de soldados a buscar a los discípulos y traerlos hacia la corte y presentarlos ante el gobernante, y pudieron haber sido acusados de los delitos que le acabo de mencionar. Ese era el temor que ellos tenían. Ellos estaban teniendo temor de que en cualquier momento tocaran la puerta y dijeran: hey, ahí están los discípulos de Jesús, venimos a traer los presos. Estaban afligidos, estaban asustados, los habían metido en oiga, ellos ni siquiera a la tumba fueron, hermano, porque ellos ni siquiera estaban convencidos que Jesús iba a resucitar. Ahora los andan metidos en un grave problema, hermano, en un chisme en el cual están diciendo que ellos los secuestraron, que ellos se los robaron y que saber dónde los sepultaron, cuando ellos no habían salido, hermano, de donde estaban escondidos. O sea que si estaban escondidos, porque recuérdense que tomaron a Jesús preso en el monte, ayúdeme, en el huerto del Getsemaní. Ellos salieron huyendo. El único que siguió a Jesús hasta el lugar donde lo metieron preso fue Pedro, Simón y otro discípulo que dice que lo siguió ahí envuelto en una sábana de muy retirado. Pero todos salieron huyendo, atemorizados que los llevaran presos junto con Jesús. Ahora, ese siguiente día en la tarde, en la mañana, cuando supieron que Jesús fue condenado y enviado al Calvario, la noticia fue completa en Jerusalén. Condenaron al predicador, condenaron al que se decía hijo de Dios, condenaron a la muerte al que se hacía llamar Mesías. Los discípulos tuvieron que haber sentido no solamente angustia, sino un terrible temor. ¿Y si nos vienen a buscar a nosotros también? Para condenarnos porque andábamos con Él, éramos parte de porque a Jesús lo condenaron como que era un revoltoso, alguien que estaba enseñando a violentar, número uno, la ley, y segundo, que estaba declarándose el rey de Israel, diciendo que Herodes no debía de estar en ese gobierno, sino que debía ser él el que tenía que estar tomando el gobierno. Entonces eso era suficiente para acusar a Jesús por violentar dos leyes, la del pueblo de Israel y la del pueblo romano. Los discípulos estaban en una gran angustia. No sé si alguno de ustedes le ha pasado. Yo sí, porque en mi vida pasada era un delincuente. Y cuando alguien
Algunos andábamos por ahí en las calles haciendo o tomando licor o en una fiesta vagabundeando, y de pronto cualquiera de los que andaba con nosotros le pegaba un golpe a otro, una pedrada, o lo asaltaba o hacía cualquier travesura, todos salíamos corriendo. Y aunque la policía siguiera al que realmente hizo la cosa, nosotros llegábamos donde teníamos que llegar, o a la casa donde nos escondíamos y decíamos: no abran la puerta. Y empezamos a ver por un hoyito diciendo, no, y cualquier bulla que escuchábamos, ahí vienen. Y no era por nosotros, pero como éramos parte del grupo. Entonces pensemos los discípulos cómo estaba su condición emocional: asustados, afligidos. Y de pronto en medio de esa gran angustia, de ese temor de que, ¿y si nos vienen a buscar? O sea, aparte que nosotros éramos seguidores de él y andábamos con él, ahora se ha añadido un rumor que nosotros lo robamos, lo secuestramos, y que nosotros saber a dónde lo tenemos escondido, y que le queremos decir al mundo, o decir a los judíos que resucitó, cuando realmente nosotros lo escondimos. Eso están diciendo. Y si es así, tenemos problemas. Eso estaba pasando por la mente de los discípulos. Ok. Imagínense la plática que había allí en ese recinto. La plática que había entre ellos. ¿Cómo nos salimos de esto vos? ¿Para dónde nos vamos? Nos salimos a medianoche. ¿Nos disfrazamos de qué? Para salir de Jerusalén. ¿Hay que huir? O alguien dice: ¿y por qué mejor no hacemos la que hizo Judas? Y nos ahorcamos y acabamos con todo esto. Oiga, ellos estaban, hermano, posiblemente pensando en cuántas soluciones podían haber. Y usted dice: ¿por qué todo eso? Porque ellos no habían visto a Jesús resucitado. Ellos no tenían evidencia de que Jesús había resucitado. De pronto, en medio de esa gran temor, oyen una voz que dicen: pasa vosotros. Ya me imagino el brinco que pegaron. Ya me imagino a Pedro pegando contra la pared. ¡Ahí bien! Y sacándola de espada, hermano. Eso fue susto. Y de pronto dice: ey. Pero la puerta ni se abrió. ¿Por dónde entró? Este tiene que ser un espíritu. Imagínense, más asustados todavía. Ahora un espíritu metido en un... Padre Santo. Ay, Dios mío. Todo lo que el Señor tuvo que lidiar con estos niños. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, imaginándose, pensando que un espíritu soy yo. Y aquí viene el texto de gloria. Mirad mis manos y mis pies. Cuando les dice: mirad mis manos y mis pies, era porque él llevaba las marcas de los hoyos, de las heridas, cuando sus clavos cruzaron sus manos y cruzaron sus pies. Él llevaba las marcas. Eso significa que resucitó, que Él resucitó. Y aquí viene una de las cosas que han traído grandes problemas a la iglesia y en muchos predicadores, que han terminado confundiendo a muchos y dicen: es que la resurrección es en un cuerpo que el cuerpo de la tierra no tiene nada que ver. Ese se va a disolver y ese se va a desaparecer. El cuerpo de Jesús desapareció y ese que andaba ahí era otro. No es cierto. Si el cuerpo que nos van a dar es otro, entonces ¿para qué nos ofrecieron resurrección al que tenemos? No tiene sentido, hermano. Resucitar un cuerpo, ¿para qué? Para luego desaparecerlo.
Esto nos está diciendo que la resurrección de Jesús fue el mismísimo cuerpo que sepultaron. La gran diferencia de la resurrección es que cuando el cuerpo vuelve a la vida, viene con un cuerpo, mi hermano, o sea, ese cuerpo, mejor dicho, es transformado a una naturaleza. Por eso es que la idea es que la naturaleza de Jesús en la resurrección, ese es el tema del que estoy hablando. La naturaleza de ese cuerpo es la que es transformada. Transformada. ¿Qué es esto? Que el cuerpo que Jesús traía cuando Él nació, el cuerpo que Jesús tenía cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario, era un cuerpo con los mismos elementos genéticos del suyo y del mío. ¿Qué significa eso? Que ese cuerpo necesita pasar un proceso de desarrollo y de crecimiento. Jesús no nació como un hombre de 30 años. Él nació exactamente como nace usted y como nací yo. Y tuvo que tomar todo el proceso. Necesitó la leche materna de María. No crea que lo alimentaban los ángeles desde el cielo. Su cuerpo necesitó el crecimiento, sus órganos, sus células fueron desarrollándose y creciendo. Su pie no nació así, talla número 40 o número 10. Era talla 0. Los primeros calcetines que le tuvieron que haber puesto eran chiquiticos. La sábana con la que lo envolvieron no era de 2 metros, era pequeña, porque él nació pequeño. Pasó todo el proceso de desarrollo. Pasó el proceso del tiempo del embarazo. La Biblia nos habla de que María estaba embarazada cuando tuvieron que ir a ese censo que ordenó el César. Y estando allí en ese lugar, en Belén, le llegó los días de su alumbramiento. O sea, se le completó la etapa de los 9 meses. O sea, todo el proceso que vive un humano para nacer. Ese cuerpo necesitaba el descanso porque era un cuerpo que se cansaba. Ese cuerpo necesitaba dormir. La Biblia nos habla de que una ocasión que ellos iban en el mar y hubo una gran tempestad y los discípulos estaban asustados mientras él dice durmiendo. Hasta la reclamaron los discípulos y le dijeron: que nosotros aquí que estamos ahogándonos y tú durmiendo de lo más tranquilo. Porque la naturaleza de Jesús antes de la resurrección tenía todos los mismísimos elementos que tiene la suya y la mía. Lo único, sin pecado. Porque nunca pecó. Pero sí podía pecar. Una cosa es poder pecar y otra cosa es que él no debía pecar. Como hijo de Dios, para podernos salvar a nosotros, él no debía pecar y no pecó. Pero que sí podía pecar, sí podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él estaba en una naturaleza de la cual él tenía todos los mismos retos y debilidades que usted y yo tenemos. Si él no hubiera sido alguien que podía pecar, el diablo jamás se le hubiera ocurrido ir a enfrentarlo al desierto. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que Jesús podía
podía, pero no debía. Es como usted y yo como cristianos. Somos cristianos, podemos pecar. Claro que podemos pecar. ¿Debemos pecar? No debemos pecar. Una cosa es que podemos, otra cosa es que no debemos. Porque no debemos hay una regla que dice que el cristiano debe vivir en santidad, que debe guardarse para el Señor en santidad. Pero de allí decir que no podemos pecar, y claro que sí podemos. Nos descuidamos y nos vamos a la olla. Porque seguimos en este cuerpo. Un cuerpo que todavía está a expensas de que el enemigo pueda atacarlo y hacerle algo. De que el pecado pueda entrar a nuestra vida y perder nuestro gran derecho ganado por Cristo en la cruz para nuestra vida, la salvación eterna. Hay una gran diferencia entre poder y otra cosa es deber. No deber de deuda. Nosotros podemos pecar. Estamos propensos a pecar. Si nos descuidamos, no somos inmunes. Si el diablo nos pone ¿para qué nos va a poner tentaciones si no pudiéramos pecar? Si viene a tentarnos es porque podemos, pero no debemos. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hasta pecar es lícito para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere llevar al cielo a nadie a la fuerza. Usted y yo decidimos pecar o no pecar. El pecado está ahí a la puerta, como le dijo el Señor a Caín en el capítulo 4 del libro del Génesis, a partir del verso 7. Le dijo: el pecado está a la puerta. Tú decides si lo dejas entrar. El pecado estará allí. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero de ahí que nosotros nos dejemos devorar, esos es otros 100 pesos. Sí, sí. Así que entonces, la naturaleza de Cristo antes de la resurrección era una naturaleza con todos los elementos biológicos y genéticos del cuerpo nuestro. O sea que si Jesús no hubiera muerto en esa cruz del Calvario, él hubiera decidido, no, yo no voy a dar la vida por este montón de vagos malagradecidos, tan locos. Si Jesús hubiera continuado viviendo en la tierra, hubiera llegado un momento en que su pelo se hubiera vuelto blanco, en que las arrugas le hubieran aparecido, en que la fuerza se le hubiera ido acabando. Y usted dice: ¿cómo? ¿Sí? Porque él tenía un cuerpo bajo las leyes y los reglamentos de la tierra. Un cuerpo que se envejece y que se muere. O sea que Jesús, aunque si no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario por decisión propia, hubiera llegado un momento que tenía que morir. A los 80, a los 90, a los 100, o 110 o 120 años. Y usted dice: ¿por qué? Porque él tenía un cuerpo que lo heredó de la naturaleza de María. Era de carne. Entonces, ese cuerpo, así como vino a la tierra como un bebé, comenzó a crecer, a desarrollarse y alcanzó una estatura y un grosor equivalente a una persona de 30 años. Él no era que a los 30 años él cuando le dio la vida en la cruz del Calvario no tenía la carita de un niño de 12, ¿no? Ni un niño de 15, ¿no? Él tenía la fisonomía de una persona de 30 años.
Y si hubiera vivido 50 años más en la tierra, hubiera tenido la fisonomía de un señor o de un anciano de 80 años. Ahora, cuando Él resucita, hermanos, aquí viene la parte hermosa de esto. Cuando Él resucita, el cuerpo de Él vuelve a la vida. No fue otro cuerpo, no era otro. El cuerpo que pusieron en esa tumba resucitó, volvió a la vida. O sea, se volvieron a activar todo su sistema celular. Sus células volvieron a la vida. Le llegó a las células nuevamente el oxígeno. Comenzó a correr lo que necesitan las células para vivir. Su sangre, su oxígeno, porque el cuerpo humano necesita eso para vivir. Ahora, la gran diferencia es que su cuerpo ahora es transformado de una manera que todas esas células ahora comienzan a funcionar de una manera diferente. Ese es el cuerpo glorioso. Es el cuerpo de nuestra resurrección. O sea, resucita este cuerpo, pero ya no será exactamente con los mismos elementos. Le repito, Jesús en la eternidad, mire, tiene más de 2000 años, o 2000 años y un poquito más aproximadamente, que ese cuerpo resucitó. Y usted en este momento lo llega a ver y usted dice, ¿cómo? Usted dijera, ¿cómo será Jesús ahora 2000 años después? ¿Tendrá el pelo que le llega a los pies? ¿Tendrá arrugas 2000 años después? No. ¿Por qué? Porque cuando Él resucita, ahora el cuerpo es transformado en una naturaleza donde ya no le entra ninguna de las leyes terrenales de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Son las leyes que rigen el comportamiento del ser humano, las células y todo esto del envejecimiento y de la muerte o la enfermedad. Ahora el cuerpo que tiene Jesús no lo puede tocar la enfermedad, no lo puede tocar el pecado. Ahora ya Él, oh Dios mío, ahora no es que no solo no debe pecar, no, ahora tampoco puede pecar. Lo que le estoy diciendo es que ahorita que nosotros estamos en este cuerpo, no debemos pecar porque somos hijos de Dios. Pero sí podemos pecar. Si a mí como hombre, se me presenta por ahí una mamazota, exuberante, como todo hombre se imagina a una mujer, la mujer de sus sueños. Y no me digan ustedes, mujeres, que no han imaginado cuando ustedes soñaban con hacerse de un novio. Ustedes no querían el monito que le llegó de novio. Ah, no, si ustedes se imaginaban el galán de la telenovela, ya los que tenían televisión. Querían a uno que tuviera los cuadritos bien formados. Algunos lo querían de barba cerrada, con unos labios, una naricita. Ahí desgraciadamente le tocó el narizón que tiene. ¿Usted cree que una hondureña quería un indio como nosotros soñaba? No, soñaba con un francés, con un ruso, con un alemán, con un suizo. Ni siquiera soñaba con un chino, que tan feos que son. ¿Usted cree que las chinitas no, cuando ven a los chinitos así, dicen, ay no, que viniera un gringo? Ojalá que venga uno de Marruecos a China. Pero al final de cuentas nunca llegó el de Marruecos, ni llegó el suizo, le tocó quedarse con el chinito. La chapincita en Guatemala dice, yo no, hombre, yo no sueño con un pelo parado de estos. Yo sueño con que venga alguien de otra nación. Y al final se le van pasando los años, y ya cuando vaya a 25 esperando al de otra nación y nunca apareció, dice, oye, que es este pelo parado no va a...
Aunque usted te mueva a llevar. Y lo mismo somos nosotros los varones. Es como los que tienen su casa. Usted ama su casa y la aprecia y dice, ay, mi casa. Pero si usted va a andar allá por una colonia de esas finísimas en San Pedro Sula, las colonias de los narcotraficantes, y usted mira una mansión de esa y dice, ay, Dios mío, ¿cómo me viviría yo en esa gran mansión? Hermanos, si allí la mujer y el hombre pueden andar desnudos, ¿por qué? Porque tienen unos muros de 5 metros de alto. Pero en las casitas donde vivimos la mayoría de nosotros, no, hombre, se quedaría hasta con las sábanas envueltos porque no hay ni cerco de bambú hay ni de alambre. Entonces, aunque tengamos, bueno, los que tienen casa, yo ni casa tengo, pero los que tienen casa, aunque su casa no es la mejor del mundo, y aunque usted aprecia su casa, cuando usted llega de aquí de la iglesia y dice, ay, ojalá que no encuentre que me robaron el cilindro del gas. Y ya cuando llega y abre la puerta ay, dice que, gracias a Dios, ay, no hay como estar en su casa. Relajado, hermano, y aunque no tenga silla para sentarse, se tiende en el suelo, pero aquí en la casa dice, hago lo que quiero y tiro los zapatos por allá y es su casa. Pero cuando usted pasa enfrente de una gran mansión impresionante, dice usted, ay, no, qué linda esa casa. Entonces no me venga a decir nadie de que el que tiene esposa o la que tiene esposo, si ve pasar allá un Brad Pitt, si ve pasar por allá a uno de esos de televisión, de telenovela, de Hollywood, y lo viera pasar ahí enfrente, dice, ay, Dios mío. Los hombres también. O sea, no somos inmunes. Seguimos en esta naturaleza y estos ojos de pronto nos pueden jugar una mala jugada y ver a alguien y decir, qué hermosa está esta mujer. O qué hermoso está este hombre. Estamos en una naturaleza donde nos llama la atención lo malo. Ahora, eso no significa que debemos de hacer lo malo. Tenemos que vivir luchando contra ese deseo, contra ese apetito, contra eso que nos lleva y nos arrastra. Pero mientras esté en ese cuerpo, usted vivirá y yo viviremos un combate permanente contra el deseo de la carne de llevarnos al pecado. Pero aquí viene lo importante: cuando nuestro cuerpo resucite, nos transforme en esta naturaleza, en la naturaleza como la de Jesús, entonces podremos ir a un río y podemos ir a una playa y estar todas las nenas del mundo, las más hermosas, pueden ir las de la mejor pasarela, con las mejores curvas que quieran, y los mejores pechos, y los mejores labios, y los mejores ojos. Y usted y yo, como usted y nosotros como hombres, no vamos a sentir absolutamente ningún deseo, ni siquiera vamos a decir qué guapa está. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tendremos será de una naturaleza diferente, que el pecado ya no reina, ya no tiene ninguna acción contra esta naturaleza. O sea que usted en la vida eterna, y yo no vamos a estar peleando contra el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, o sea, por eso es que el diablo va a desaparecer, lo van a encerrar. ¿Por qué? Porque ya no tiene ninguna función. La lucha de nosotros es ahora. Ya en la eternidad no. Ya no habrá necesidad, como dice Apocalipsis 22, de sol ni de luna. No habrá noche, porque ya su naturaleza y la mía en la resurrección no necesitará descansar y dormir. ¿Por qué? Porque ya ese cuerpo resucitado
no tiene los elementos de este que se cansa, que se agota. Usted y yo podemos pegar una carrera de aquí a Chile o Argentina y ni siquiera sentarnos a descansar. Pero pegue una carrera con ese pellejo, con el pellejo que tiene, ¿verdad? Con el pellejo que yo tengo, hermano. Si a los 30 metros ya estamos diciendo agua o aire. ¿Por qué? Porque está hecho con una naturaleza que necesita, hermano, ese oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, el cuerpo de Jesús, cuando Él resucita, tiene una transformación que aún pudo cruzar por esa pared y sin abrir la puerta, entrar allí y decir: paz a vosotros. Esa naturaleza, hermano, es diferente a la naturaleza humana terrenal que nosotros tenemos, porque esta naturaleza está sujeta a las leyes de la tierra. ¿Qué son las leyes de la tierra? Por ejemplo, las leyes de la gravedad. La ley de la gravedad o las leyes físicas establecen que los polos se atraen. Cuando los polos están en la misma, que son de la misma línea, se atraen. Cuando los polos son opuestos, se rechazan. Si la Tierra tiene la misma elementos que yo tengo, o yo tengo los mismos elementos que tiene la Tierra, entonces somos de la misma naturaleza, por tanto nos atraemos. Así que si yo me lanzo de ese techo, la Tierra me va a alar, me atrae hacia ella, porque los elementos son los mismos. Hay una fuerza de gravedad que me atrae contra el suelo. Por eso es que el diablo le dijo a Jesús, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: lánzate de aquí, porque escrito está: a tus ángeles mandaré acerca de ti, para que te lleven en tus brazos y tu pie no tropiece en piedra. Estaba diciendo: si eres el Hijo de Dios, o sea, si tú tienes una naturaleza de arriba, lánzate de aquí, que nada te va a pasar. Se sabía que si la naturaleza de Jesús fuera como la de su resurrección, Él se hubiera lanzado de ahí del pináculo del templo y hubiera volado como Superman. Como si cuando Él fue llevado al cielo, en Hechos capítulo 1 y en Lucas capítulo 24, dice que estando en medio de ellos los bendijo y subió al cielo. O sea que la tierra no lo pudo atraer, no lo pudo retener, porque la naturaleza de Jesús al resucitar ya no tenía los mismos elementos del cuerpo que dio a luz María. Ya no eran iguales. Era un cuerpo que tiene la capacidad de no someterse a las leyes físicas. Las leyes físicas significan que si yo pego contra esa pared, me golpeo. Pero el cuerpo de Jesús, cuando Él resucita, tenía esa nueva capacidad de poder desmaterializarse y cruzar una pared. Pero este texto pareciera decir lo contrario. Voy a ir aquí para terminar esto y luego continuamos otro día. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Este primer detalle, cuando Él dice: mírenme, tóquenme, palpen,
y vean. Significa, hermano, que Jesús estaba diciendo: lo que resucitó es el cuerpo con el que yo morí. Tengo las evidencias. Ese mismo cuerpo con carne y huesos fue el que resucitó. O sea, Él está dejando muy en claro que la resurrección, hermano, es para el cuerpo. Y que el cuerpo va a ser formado exactamente como era. Tendremos carne y tendremos huesos. Pero, aquí viene el gran pero de este asunto. A diferencia del cuerpo original de nosotros, los huesos y la carne que traerá ese nuevo cuerpo, o sea, en el cual serán transformados, ahora son de un elemento celestial, ya no terrenal. Celestial, ¿por qué? Porque ese cuerpo tendrán que inyectarle eternidad, hermano. En la actualidad nuestro cuerpo no es eterno, tarde o temprano se muere. Pero cuando la resurrección venga, ahora ese cuerpo que será formado con carne y con huesos y todos los elementos que actualmente tiene, ahora ese cuerpo, así como en el huerto del Edén, Adán tenía una naturaleza en la cual él podía vivir muchísimos años. Una célula de Adán era capaz de vivir miles de años sin morirse la célula. Adán no era eterno, pero sí tenía una vida enorme, larga. Para ser eterno, Adán necesitaba comer del árbol de la vida. Ahora, cuando Adán hubiera comido del árbol de la vida, su cuerpo hubiera sido transformado de una manera que ahora tendría eternidad. Ya las células no se iban a morir. Ay Dios, es exactamente lo que Jesús vino a ganar para nosotros. Porque Él es el árbol de la vida. O sea, lo que Adán debería haber hecho en el principio, ahora lo hizo Cristo para nosotros y lo vamos a obtener en la resurrección. Qué lindo, hermanos. Gloria a Jesús. Pero a diferencia de lo que Adán debería haber hecho, que fue que debía haber comido el árbol de la vida para tener vida eterna en su cuerpo, hizo al revés. O sea, ya se hicieron las 9, Padre mío. Es como si este era Adán, antes de pecar. Este Adán pudo haber vivido, pongámosle aquí una idea, pudo haber vivido 10,000 años y no se hubiera muerto. Su cambio genético hubiera ido muy lento, en el aspecto de que hubiera alcanzado unos cambios físicos, porque hubiera ido en una degradación, en un cansancio de su cuerpo, porque no era eterno. Quizás a los 1000 años iba a aparentar como cuando ahora tenemos 20. Quizás a los 2000 años iba a parecer como un muchacho de 40. Quizás a los 3000 años iba a parecer como hoy en día somos de 60. Pero resulta que si él hubiera comido aquí del árbol de la vida, este cuerpo que no era eterno se hubiera convertido en eterno y hubiera vivido eternamente. Nunca hubiera experimentado la muerte y su cuerpo no hubiera seguido envejeciendo. ¿Por qué? Porque
al comer del árbol de la vida, su cuerpo recibía todas las promesas que había en ese árbol de la vida. Por tanto, su naturaleza se hubiera convertido en eterna y nunca más hubiera tenido él que vivir la experiencia que vivió de la muerte y de la vejez. Pero al contrario de hacer eso, Adán vino y tomó del árbol, ¿cómo se pone aquí? Árbol del conocimiento. Antes de pecar era así, pudo haber vivido 10,000. Después del pecar, si no hubiera pecado y hubiera comido del árbol de la vida eterna, hubiera sido eterno. Pero al contrario, al comer del árbol del conocimiento, su naturaleza cambió de tal manera que solo vivió 930 años. Experimentó un cambio. Su naturaleza original, como fue creado, fue transformada en una naturaleza que le entró el pecado y que entró la enfermedad y que entró la degeneración, el envejecimiento hasta morir a los 930. Posiblemente pudo haber vivido 5,000, 10,000 o 20,000 años hasta que un día se encontrara con el árbol de la vida eterna o se encontrara con el árbol de este. O sea, habían dos opciones. Él no podía vivir toda la vida así porque no era eterna la vida de él. Tarde o temprano tenía que encontrarse o con esta o con esta. Y encontró esta y comió esta. Y su vida se redujo aquí y cambió toda su naturaleza. Dios tuvo que cambiar esta naturaleza por esta. Y esta es la que nosotros traemos. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, Él toma esta naturaleza. Esta naturaleza. Lo único que es sin pecado, como era Adán al principio. Y en esta naturaleza, Él muere así con esta naturaleza porque debía de morir, porque debía que morir. Pero Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Él decidió dar su vida. Y cuando Él resucitó con esta naturaleza eterna. Gloria a Dios. Y nunca más muere. Lo único que Él sigue llevando el cuerpo, su fisonomía que tuvo en la tierra, sus ojos, su boca. Cuando Jesús lo veamos nosotros, el día que resucitemos o que seamos arrebatados y nos encontremos con Él, usted no va a ver a un alemán, usted no va a ver a un suizo, usted no se imagine cómo se irá a ser Jesús en allá. ¿Irá a ser negro como un africano? ¿O se irá a ser ojitos rasgados como un chino? ¿O se irá a ser blanquetón como el alemán, como el americano? ¿O se irá a ser indio como los hondureños y los chapines y los peruanos? No, Él será exactamente como lo fue en la tierra. Tendrá la fisonomía de un judío, porque tiene naturaleza humana judía. Ese será su color. Ese será lo único que con un cuerpo resucitado, con elementos que ya no están sometidos a las leyes terrenales. Lo mismo que hubiera sido con Adán. Así que cuando Jesús dice: miren que yo tengo carne y tengo huesos, estaba dejando en claro que quien resucitó fue el que sepultaron. Así que usted no siga diciendo: y cuando yo resucite, ¿será que voy a traer ojos azules? ¿O serán verdes? Ay, Dios mío, resucítame en un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger. Imagínense las hermanas diciendo: ay, yo quiero cuando resucite, Señor, dame el cuerpo de Talía. No, dice otra: ay, yo quiero el de Shakira. No, Shakira será Shakira y Talía será Talía. En la resurrección traerá el cuerpo Talía el de ella y Shakira el de ella. Y si no se arrepienten, es con ese cuerpo y así de exuberantes se van para el lago de fuego. Y usted, hermano, y yo, si en la resurrección y en la transformación, en el arrebatamiento, yo seguiré siendo hondureño con esta fisonomía que me heredó mi padre y mi madre en la tierra. La diferencia es que ese cuerpo no estará sometido a las leyes terrenales.
Pero en la gloria del Señor, en la eternidad, no piense que todos vamos a ser, todos seremos rubios, o todos serán pelos negros, o todos vamos, no. Allí seguiremos habiendo personas rasgadas como los chinos, negritos como los africanos, mestizos como los centroamericanos, blanquitos como los rusos. Porque si no, Dios nunca hubiera creado eso de esa manera, sabiendo que al final se va a meter en un gran problema. No, hay que amarlos ahora y convivir con ellos. La iglesia de Cristo, por eso es que la iglesia está conformada por gente de todos lugares del mundo. Y todos son nuestros hermanos. Y a todos tenemos que amarlos. Otro día continuamos con esta hermosa enseñanza. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta maravillosa noche. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio para nuestra salvación y también para nuestra resurrección. Sabemos que cuando resucitemos o el día que tú vengas, este cuerpo no va a desaparecer, sino que será transformado en un cuerpo semejante a la gloria tuya. Y con ese cuerpo que ya no estará sometido a las leyes terrenales. Oh Dios mío, seremos levantados para encontrarnos contigo en el aire. La fuerza de gravedad ya no tendrá influencia sobre ese cuerpo. Nosotros estamos agradecidos porque la promesa es que así como trajimos la imagen del terrenal, en este caso de Adán, traeremos la imagen del celestial, del Cristo resucitado. Aleluya. Y que con ese cuerpo glorificado, sin ya no tener que someternos a las influencias terrenales de la enfermedad, del cansancio, de la degeneración, del envejecimiento, con un cuerpo, aleluya, que eternamente será para vivir por una eternidad contigo, Señor. Oh, lo disfrutaremos, no tendremos necesidad de ninguna de las cosas que la tierra nos tiene a nosotros limitados para vivir. Gracias, Señor, por tu gran victoria. Gracias por lo que lograste por nosotros y porque esa promesa está para nosotros. Gracias por todo, Jesús. Gracias por todo. Bendigo la vida de cada uno de los que están aquí presentes en la iglesia, en este templo, el Palacio del Rey, así como también de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tenernos en tu iglesia. Gracias por tus promesas, porque te seguimos esperando, sabiendo que un día vendrás por nosotros, tanto por los que estemos vivos como por los que ya murieron. Ellos se levantarán del polvo, volverán a la vida, y luego tú transformarás ese cuerpo en una naturaleza diferente, capaz de poder volar tan alto, que nada nos va a detener hasta llegar al tercer cielo, al mismísimo lugar de tu habitación, para verte cara a cara, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.